hermanos y amigos que se conectan con nosotros. Sean muy bienvenidos nuevamente a su programa de los miércoles 21 horas, el programa Enciende una Luz. Este programa que está saliendo por Montevideo, Avance Uruguay, allí en Facebook, por Instagram, el programa Enciende una Luz. Ese es el canal que tenemos, allí quedan cada uno de los videos guardados. Así que cada video que ustedes quieran ver en el correr de la semana están allí en esas plataformas. Y también este año empezamos a implementar la plataforma YouTube. También el programa se llama Enciende una Luz. Y allí también estamos teniendo estas enseñanzas que no están saliendo en vivo, pero que sí se están poniendo los videos a lo largo de la semana. Así que estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, en un programa más. Buenas noches, audiencia. Dios les bendiga ricamente. Es un gusto, una alegría poder estar con ustedes, agradeciendo a Dios, agradeciéndoles a ustedes por seguirnos, por estar con nosotros, por acompañarnos, y creo poder recibir, que ustedes reciben la palabra de Dios, las enseñanzas de este tema tan importante como es Daniel, y luego para entrar en Apocalipsis, que son temas que tienen que ver con acontecimientos futuros, y de esta manera entonces poder ir desglosando estas verdades, y mayormente en estos últimos tiempos que estamos viviendo, de acontecimientos y de cosas que han de marcar, diríamos, el escenario donde la iglesia sea arrebatada primero y luego entonces la segunda venida de Cristo en gloria a la tierra. En esta primera venida Cristo no viene a la tierra, nosotros somos levantados por el Señor en los aires, y entonces allí nos encontraremos con el Señor y subiremos con Él. La segunda venida de Cristo viene entonces a la tierra, allí sobre el monte de Sión, y allí entonces el Señor habrá de reinar, castigar al culpable, y luego entonces el comienzo de el juicio de las naciones, donde Cristo ha de juzgar a las naciones, ¿tá? Inmediatamente después que Cristo venga con sus ángeles y a instaurar su reino mesiánico, y así entonces Cristo va a ejercer el juicio. Así que Dios les bendiga y les ayude, y a nosotros también, para que podamos con claridad y con gracia de Dios poder compartir estas enseñanzas tan importantes para que el cristiano pueda tener un criterio, para que pueda tener certeza, seguridad, convicción, etcétera, etcétera. Les saludo en el nombre de Jesús, todos aquellos que siempre están acompañándonos miércoles a miércoles. Realmente, a medida que pasan la lectura de las Escrituras, nos vamos dando cuenta que el Señor es tremendamente grande, y uno pareciera que no da rayos de conocimiento, pequeñas porciones de conocimiento, y este conocimiento inunda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Entonces nos regocijamos delante de su presencia y en medio de su palabra, y por momentos pareciera que estábamos en otra esfera, en nuestra sintonía, y a veces es así. Cuando el Espíritu Santo toma el poder de nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nos da sus ideas, nos da sus sentimientos, comparte con nosotros los sentimientos más profundos que hay allí en el trono del Señor, allí en el cielo mismo. Comparte pequeñas porciones, por eso por momentos sentimos la felicidad y el gozo del Espíritu en nuestro corazón. Realmente estos libros tienen que ser leídos con el espíritu que fue escrito, para poder entenderlo y poder disfrutar de la sana enseñanza y todo lo que Él quiere enseñarnos, y a la vez todo lo que nosotros podemos recibir también. Porque yo pienso que Dios, a medida que uno va creciendo en su vida espiritual, Dios va compartiendo fragmentos de enseñanzas. Antes no la podíamos aprender, entender, y ahora por la gracia de Dios la entendemos y la compartimos. Y lo importante es que nuestro corazón esté siempre preparado, dispuesto para recibir la buena palabra de Dios. Por eso el apóstol dice que la palabra encuentre cabida en vuestros corazones. O sea, hay veces que no entra, no encaja. A veces por nuestra manera de vivir, pero otras veces también es porque no llegamos a comprenderlo. Por eso precisamos el espíritu de la profecía, para que nos enseñe, nos acompañe, nos guíe en toda tanto la enseñanza como la lectura de la palabra. El miércoles pasado estuvimos hablando, comenzando con el capítulo 7 de Daniel, y Daniel había tenido visiones, sueños en su cabeza,
y por momentos nos preguntamos si fue algo real, que vio una visión como una película, o fue solo en su cabeza que lo vio, o fue un sueño que tuvo. Daniel no supo explicar bien qué era lo que le pasó. Y yo pienso que esta experiencia la hemos tenido muchos de nosotros. Cuando el Señor nos habla, a veces nos habla por un sueño, pero a veces pareciera como que vemos las cosas, como que el Señor me quiere mostrar algo. Bueno, fue algo semejante que le pasó a Daniel. Y según lo que nosotros estudiamos, estas profecías, tanto del capítulo 7 como el 8, dicen que fueron escritos antes del 6, antes del 6 y del 5. Y vemos nosotros también algo importante que dice que no solo que él tuvo las visiones, sino que escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea que hay muchas cosas que escaparon al entendimiento, escaparon a su razonamiento, y él comparte solo lo que queríamos, o el Espíritu Santo quería que aprendiéramos, que recibiéramos. Y esto me hace pensar y me viene a la mente muchas veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios y hacemos un plan de todo lo que queremos decir, o sea, todo lo que el Señor nos dice que tenemos que compartir, o tenemos que predicar, o testificar, o anunciar. Pero después que salimos del púlpito o salimos de la plataforma donde estamos dando la enseñanza o el mensaje, nos damos cuenta que muchas cosas nos quedaron al tintero, y nos quedamos con ese, bueno, fallé, en cierta forma fallé, no compartí todo lo que el Señor me tenía que decir. Pero usted sabe una cosa, que esta parte, esta frase tan sencilla, lo principal del asunto, es como un consuelo, es como una enseñanza para nosotros, que nosotros a veces compartimos solo lo que Dios dice que tenemos que compartir. Lo que nosotros planeamos decir, bueno, lo planeamos y no está mal hacerlo. Planear un bosquejo, planear una lectura, planear una enseñanza, planear un plan de vida, está bien, pero va a suceder solamente lo que Dios quiere hacer. Amén. Y dice que en ese momento él vio que los vientos, los 4 vientos, combatían en el aire, pero a la vez vio, dice, que 4 bestias subían del mar. O sea, los vientos peleaban en el aire, 4 vientos, pero a la vez 4 bestias subían del mar. Y vimos que la primera, dice que era un león con alas de águilas. Nosotros vimos que ese león era la cabeza de oro del capítulo 2 de Daniel. El reino de Babilonia, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Y dice que él se le fueron quitar las alas y cayó a tierra, y se le fue dado corazón de hombre. Fue la experiencia que tuvo cuando él perdió razón, se estuvo en el bosque comiendo hierbas y todo lo que había allí en el pasto, ¿no? Pero a la vez también dicen que esta vez haya sido porque después de su muerte el imperio de él entró en decadencia bajo el reinado de su hijo y los otros sucesores que vinieron, puede ser. Pero el asunto es que el león tuvo la experiencia del hombre, se le fue dado corazón de hombre, y era eso lo que nos enseñaba. La segunda bestia dice que era un oso que se levantaba más de un lado que del otro, y dice que era feroz en gran manera. Pero tiene mandato de Dios que vaya, devore y destroce, mate, conquiste. Y ahí nosotros vemos que todos estos imperios han surgido por el mandamiento de Dios. Y el pueblo de Israel y las otras naciones que estaban alrededor de Israel vivían en idolatría y en pecado. Entonces venía el juicio de Dios, y este oso era uno de los imperios que Dios le mandaba para cumplir el juicio de Dios. Y eso nosotros vemos a veces que unas naciones, un imperio es usado por Dios para castigar a otra nación, pero son por los pecados que está cometiendo contra su Dios. Pero a la vez, aquel que está usado no sale del juicio de Dios, porque llegado el momento también tiene el juicio de Dios. Y vemos el otro imperio que era, dice, semejante a un leopardo. No dice que fuera un leopardo exactamente, que tenía 4 alas y 4 cabezas. Y dice que velozmente conquistó. Vimos nosotros que ese imperio era el imperio griego, bajo su rey Alejandro, que velozmente llegó a conquistar en unos años, y llegó a conquistar hasta la India, llegó a conquistar hasta Egipto.
Y después dice que 4 cabezas. ¿Por qué 4 cabezas? Porque su reino fue dividido en 4 partes. Sí. Grecia, Tracia, Siria y Egipto. Y las 4 alas, dice que después, ¿por qué dice 4 alas? Porque velozmente conquistó. Y algo que nos llamaba la atención a nosotros, que este Alejandro el Grande, dice cuando llegó frente a Jerusalén, dicen como que adoró al sumo sacerdote de la época. ¿Por qué? Porque conocía las profecías que Daniel había escrito, que Siria, Grecia, iba a conquistar todo ese imperio. Entonces, nosotros vemos aquí algo importante que el otro día no pudimos compartir. Dentro de estas divisiones, Siria, una de ellas, se levantó un tal Antíoco Epífanes. Y este Antíoco, en muchas partes, se está confundiendo y se está usando como tipología del anticristo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque este hombre, este general combatiente, entró en el templo, mató a mucha gente, hizo guerra contra la época de los macabeos, y dice que sacrificó un cerdo en el templo. O sea que profanó el templo. Y vemos en otro tesalonicense que dice que el hijo de perdición profana. Entonces piensan algunos que es un tipo del anticristo del Antiguo Testamento. Pero este supuesto anticristo murió en esa época. El anticristo que nosotros vemos no muere, sino que surge y se hace un imperio muy grande. Pero dice el versículo 7 que había una 4ª bestia. Pero esta bestia era mucho más aterradora y mucho más grande que las otras. Y no le pudo dar un nombre a Daniel. Dijo que era una bestia. Ahora, si Dios nos ayuda, vamos a ver quién era esta bestia y cuál era su función en los tiempos que estaban por venir. Adelante. Sí, vamos a dar lectura a la palabra. Está allí en Daniel 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y después seguimos, y dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Después se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, mientras miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Bien, hasta ahí creo. Sí. Fernando. Sí. Bien, nos encontramos acá en este relato que nos viene hablando, como decía mi hermano Fernando y Facundo, de estos 4 imperios. Y ya ahora hablando acerca de cada uno tenía su visión, cada uno tenía su mensaje, cada uno tenía su fuerza. Pero este último, el 4.º reino, ¿sí?, era fuerte en gran manera. Dice que devoraba, desmenuzaba, hollaba, era aplastante. Y esto nos habla acerca
de este imperio, el imperio romano renovado. No es aquel imperio que hace 1000 años que gobernó, después de Cristo, sino que más bien es toda una simbología acerca de todos estos, todas estas palabras, todas estas manifestaciones de lo que hacía este imperio, devorando, matando con gran crueldad. Y entonces dice que hollaba, desmenuzaba, rompía, hacía, diríamos, lo que quería. Y esta bestia es esa bestia de hierro, de la cual se habla también en el capítulo número 2. De manera entonces que nos encontramos con esta majestuosidad de bestia diferente a las otras, de lo cual le dice Daniel que mientras él contemplaba todo lo que acontecía con esta bestia feroz, terrible, dice que aparece un cuerno pequeño, salía dentro de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí no estamos refiriendo, se está refiriendo al cuerno pequeño, al gran cuerno, por decirlo así, que tenía ojos, que se trata nada más y nada menos que el cuerno del anticristo, la simbología, ¿no? Boca que hablaba grandes cosas, blasfemias y palabras contrarias a Dios, sobre todas las cosas y obviamente sobre Israel, pero mayoritariamente sobre Dios. Entonces dice que él estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Este anciano de día, tronos, nos habla de Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiendo. Toda una continuidad de la misma presencia, de la misma calidad de la presencia de Dios, de una actividad permanente, rueda del mismo, ¿no? Y el fuego ardiente. Y esto nos habla luego, versículo 10, un río de fuego que procedía y salía delante de él, millares de millares le servían. Estaba hablando de aquellos realmente que eran del pueblo de Israel, que asistían delante de él, el cual el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora bien, dice el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemada en el fuego. Pero también nos dice acá, el versículo 13, miraba yo la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Bien, hablamos entonces que el anciano de días se trata de Dios Padre. Hablamos también que con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Y esto nos habla acerca justamente de la venida de Cristo. Nos habla que luego de la venida de Cristo en gloria, entonces se da el juicio de las naciones, que serán juzgadas, mientras otras serán permitidas hasta el tiempo establecido por el Señor, mientras entonces que algunas serán juzgadas. Y esto que nos habla acá, que mataron a la bestia, nos está hablando nada más y nada menos que el mismo Señor fue el que mismo, diríamos, intervino cuando Él descendió en su trono de gloria, ¿sí? Y entonces allí vino para salvar a Israel y para condenar tanto a la bestia como luego el falso profeta también. Y es entonces que el pueblo, los israelitas,
como dice acá, se le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es decir, hablamos acerca de este gobierno que ha de surgir, que no ha surgido, que son parte de las 10 naciones que habla de los 10 reyes, que habla de los 10 cuernos, ¿sí? Está relacionado con el gobierno romano, lógicamente renovado, restaurado, diferente a aquel imperio romano de aquel entonces, pero ahora también diferente, como era diferente de las más bestias también. Su forma de conquistar, de avasallar, de dominar, de implantar con la fuerza y el poder y de obligar a todos aquellos gobiernos y naciones que él había conquistado. ¿Sí? Sí. ¿Quieres saber algo más? Sí, Facundo. No. Yo no quiero agregar nada a lo que mi hermano Mario dice, pero sí voy a decirles, como mi hermano me dice, el 7 nos habla que esta gran bestia de hierro, fíjese lo que dice el capítulo 2 de Daniel 41. Y dice, y lo que viste de los pies, de los dedos, no, perdón, el 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo esto. Este 40 es exactamente como mi hermano Mario dice, el imperio romano. Es el mismo que aparece en versículo 7, devoraba, desmenuzaba y con las sobras hollaba. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Hasta ahí es el imperio romano. Y si nosotros vemos en parte lo vemos nosotros en el Imperio Romano, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo nació y el gobernante le dijo a los magos que le dijera dónde era que iba a nacer el Señor Jesucristo? Y así él también iba y le adoraba. Y dice que en ese momento los magos encontraron el lugar, se acuerdan que fueron por la estrella, encontraron el lugar, adoraron al Señor Jesucristo, pero dicen que tuvieron como una revelación, o Dios le habló a ellos, que no dieran noticias al gobernante, porque iba a matar a los niños, iba a matar a Jesús. Y dice que ellos se fueron a sus países. Y dice que el gobernante se sintió frustrado y mató a todos los niños. ¿Ve? El hierro que desmenuza y destroza. ¿Se acuerda Juan el Bautista? Juan el Bautista era un predicador del Evangelio. Y él fue muerto porque su concubina le pedía la cabeza a Juan el Bautista. El imperio romano que desmenuza y destroza. ¿Se acuerdan cuando Jacob fue muerto? Sí. El reino romano destroza. ¿Y qué pasa? El imperio romano es el imperio del hombre, del hierro, y está siempre contra el imperio de Dios. Sí, cierto. Y si nosotros vemos más adelante, que con mis hermanos vamos a ir compartiendo, ¿por qué es entonces que ¿usted quién gobierna el imperio del hombre aquí en la tierra? ¿Quién es el rey de este siglo? ¿Quién es el dueño de este mundo? Y Satán es el diablo. Entonces a mí no me extraña para nada que siempre quiera tener una guerra con los hijos de Dios, porque el hierro desmenuza, está para esa su función. Entonces, durante el imperio romano, y mire que estamos en el imperio romano todavía, estamos en el gobierno de él, porque si nosotros vemos las religiones que están dominando prácticamente al mundo, es que yo no le voy a dar nombre, usted lo sabe, hay como una vinculación entre gobiernos, imperios y religión, y apostasía. Y todo eso está contra los hijos de Dios y está contra la sana enseñanza. Entonces el imperio romano sigue desmenuzando y sigue destrozando. Lo que aparece y dice
Y dice, y en la última parte del 7 dice, y tenía 10 cuernos. Sí. Los 10 cuernos son lo que mi hermano Mario está diciendo cuando aparecen las últimas naciones en la época finales. Sí. Es lo que aparece en el 41. Y dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de hierro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Si ustedes analizan un poquito a través de las historias, siempre se han querido levantar como anticristos. Estuvimos estudiando, Alejandro, estuvimos estudiando otros, pero siempre tuvieron una relación con iglesias, con la iglesia. En cierta forma, ellos dicen que es la iglesia de Dios, con la religión. Entonces, no se puede unir nunca la política con la religión, nunca se puede unir. Entonces, ahí está que el barro con el hierro no se pueden mezclar. ¿Y usted sabe cuál fue la crisis del Imperio Romano? Porque nosotros hoy pensamos que Roma, que el Imperio Romano es Roma, pero es lo que quedó del Imperio Romano. Pero antes, en la época de antes, no estaban los países como Alemania, como Francia, como todos esos países, no. Estaban los países que dominaban. Y uno de los países, de los imperios que dominaba era el Imperio Germánico. Y después, la otra parte que dominaba, y el Imperio Germánico era, como conociéramos nosotros, el Imperio Romano. Entonces, cuando el Imperio Romano se unió con el germánico y los eslavos, ahí empezó la crisis. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia romana tenía la religión, creían en Dios, a su manera, creían, pero se unieron con los idólatras, con la gente que no creía en Dios, que no creía, y ahí vino la crisis. Ahí lo que vino la crisis. Entonces, lo que a nosotros nos enseña aquí es exactamente lo que va a pasar en los últimos tiempos. Cuando el anticristo quiera unirse con la iglesia otra vez, entonces va a venir la crisis mundial. Sí, lo que pasa también es que el anticristo tiene un gobierno político, comercial, y a su vez, lo que vamos a ver más adelante, el falso profeta es el religioso, el líder religioso. Así que hablamos primero del anticristo y luego del falso profeta. Aunque no estamos entrando directamente en la función del falso profeta, pero vamos a ver en Apocalipsis. Sí, vamos a mirar. Porque justamente el anticristo va a fomentar todo esto. Y va a usar también la parte religiosa, la parte política, la parte militar, la parte, diríamos, del tema de la economía. De ahí entonces que el anticristo va a firmar un pacto con Israel. Y a la mitad de ese pacto, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, ahí es cuando entonces Israel se va a dar cuenta de quién es el anticristo, porque inmediatamente, luego del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, entonces el anticristo firma ese pacto, pero no lo cumple. Y en los 3 años y medio aproximadamente, él hace lo que decía mi hermano Fernando, lo que hizo Antíoco Epifanes. Ofreció un cerdo en el altar que es inmundo, ¿tá? Es profanación. Es entonces hacer lo que Dios no quiere que se haga, es profanar, es usar lo inmundo como algo consagrado para Dios. De manera entonces que tenemos otra cosa en cuestión también, Fernando, que Israel en este momento no tiene templo.
Y cuando el anticristo se va a sentar en el templo, ¿qué quiere decir? Que ya el templo va a estar construido. Ya, como dijimos días pasados, hay 70 ornamentos que el pueblo judío tiene preparado para cuando se efectivice el hacer el templo, el levantar el templo. Entonces ya las cosas están ordenadas para que funcione nuevamente el culto y la religión en el templo de Jerusalén. Entonces, eso tiene que darse, porque si no, ¿cómo se sienta en el templo si Israel no tiene templo? Hoy por hoy, la mezquita de Omar está enclavada en el mismo lugar donde estaba el templo de Jerusalén, que fue destruido. Entonces, eso tiene que llegar seguramente a un acuerdo con el anticristo por el tema de la paz con Israel, y habrá un acuerdo tal, porque justamente el anticristo es uno de los personajes que hablaba muchas cosas, la del cuerno pequeño, que también hará trueque, cambios, para poder entonces, con los musulmanes principalmente, para poder llegar entonces a la construcción de ese templo. Y cuando eso suceda, Israel se va a dar cuenta que fue engañado por el anticristo. Y bueno, y ahí entonces la mayor persecución, como se le llama, la gran tribulación, porque mientras esos 3 años y medio estarán, digamos, compactados con el anticristo, porque les promete paz, y en ese momento, como en estos días, hoy por hoy, las naciones están buscando paz, pero por otro lado, están aquellos que están, diríamos, surgiendo con la intención de destruir, como lo hace Satanás también. Porque, y también hay otra cosa, son los hombres, son las pasiones de los hombres, de querer gobernar, regir sobre las naciones, tomar el poder por la fuerza militar y por el poderío también que tienen acerca de todo lo que es su armamento y su moderno armamento hoy por hoy. Amén. Es muy amplio todo esto. Mario, hay algo que tenemos que no dejar de mirar. Ustedes están mirando que la bestia que vi antes de ella, como mi hermano me enseñaba, era el Imperio Romano. Pero cuando dice, y tenía 10 cuernos, ahí en esa frase hay un lapso de 2000 años. Y nosotros cuando estudiamos siempre las profecías, a veces pareciera que es todo un mismo relato, pero lo vemos de repente cuando estudiamos la venida del Señor Jesucristo. Sí. Y pone tanto el nacimiento como la segunda venida, todo junto. Y el que lee no entiende mucho. Pero a veces la profecía tiene mucho de eso, de poner todo junto y pareciera que fuera todo un mismo acontecimiento. Pero entre esta parte y los 10 cuernos, la bestia que desmenuza, la bestia de hierro que desmenuza, y los 10 cuernos, hay un lapso de 2000 años. Porque esto va a suceder en los últimos tiempos. Pero como mi hermano me enseña, tiene mucha relación con el Imperio Romano. ¿Pero por qué? Porque son 10 cuernos. Y si nosotros miramos detalladamente, la Unión Soviética fue como una anticipación de ese imperio que iba a surgir, porque él dominó prácticamente las 10 naciones. Y a veces muchos decían, bueno, este es los famosos 10 reinos, pareciera que iba a pasar a suceder eso, pero fue como un anticipo de lo que iba a suceder. Bueno, así como se formó la Unión Soviética y se armó todo un conglomerado de naciones que van a dominar el mundo, bueno, exactamente así va a ser. Y nosotros esto lo vemos en la comunidad europea, puede ser, pero ustedes vean que hay 2 o 3 países que son los que están dominando la comunidad europea. Y no sé por qué, a mí me parece, o lo que nos parece a nosotros, que esos 2 o 3 países van a ser los países que va a derrotar el pequeño cuerno en los últimos tiempos. Puede ser. No se nos aclara quiénes. Sí, pero sí, aunque creemos que, por ejemplo, con respecto a lo relacionado a esas 10 naciones, muchos dicen que esas 10 naciones son 5 que son de Europa y 5 de Medio Oriente. Y cuando nosotros miramos Medio Oriente, tenemos allí Libia, tenemos Irak, tenemos Turquía, tenemos esas naciones
que son, diríamos, parte de esas 10 que van a conformar esa confederación de 10 reinos. Están ahí, todavía no está claro, ¿no? Son cosas, diríamos, que han de acontecer en eventos próximos, no muy lejanos. Sí. Pero eso nada. Amén. Sí, amén. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, y después dice el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, mientras yo contemplaba las naciones, las 10 naciones, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? He aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y este es el cuerno que Mario me dice que es el anticristo. Sí. Ahí aparece el anticristo. O sea que aparece, pareciera que aparece entre las naciones. Sí. No se sabe si son de la Comunidad Europea o de otros países, pero nace de ahí. Y dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Es lo que decimos nosotros, que posiblemente hubieron 3 naciones que no se quisieron someter al gobierno de él, porque ¿qué pasaba acá? Bueno, las 10 naciones vamos a elegir a este como presidente. Este no va a dirigir a nosotros porque la situación del mundo es muy difícil. Pero hubo 3 que dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo. Ah, vos no estás de acuerdo, bueno, vamos a tener guerra contigo. Y la somete a las 3. Y dice, he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre. ¿Qué quiere decir ojos de hombre? Mucho conocimiento. Tenía gran conocimiento. No era un neófito. Era un hombre que sabía mucho y engañaba a muchas personas. Sí. ¿Y qué más dice? Que tenía este hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. Claro, tiene mucha labia. Sí. Un gran político, un gran religioso, un gran orador. Y veo que hoy en día muchos prefieren escuchar un buen orador que una buena enseñanza, una buena doctrina, ¿no, Mario? Sí, exacto. Y a veces uno escucha en el Facebook y dice que este hermano es precioso. ¿Sí? ¿Y qué dijo el hermano? ¿Qué es que enseñó? Ay, no sé, pero hablaba tan lindo. Bueno, no entendió lo que decía, pero hablaba lindo. Claro. Y hoy en día pareciera, tristemente, que es más importante hablar lindo que tener un buen contenido. Sí. Y hemos perdido eso que nos enseñaron a nosotros nuestros maestros. Tener una buena base y una buena enseñanza para enseñar a los demás, tanto a los hijos, tanto a la iglesia, tanto a la gente que se convierta. Sí. Lamentablemente hemos llegado a eso. Sí. Y hablaba Sí. muy lindo, muy lindo. Mario, ¿querés compartir algo? No, seguí, nomás estoy siguiéndote en eso y quería ver algo, pero dale. A ver, No, porque... Bueno, lo estás asimilando. Lo dejamos. Estoy Bueno. asimilando. Y el 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahí está. Estos tronos, algunos dicen que estos tronos son de repente el reinado de los salvos por el Señor Jesucristo. Ustedes empiezan a mirar este capítulo y hay como de parte para atrás y de parte para adelante aparece la vida de Cristo y allá arriba está reinado del anticristo y abajo está... Y después vemos el juicio de las naciones, está todo entreverado, porque no se olviden que Daniel estaba recibiendo como el Señor le iba mostrando las cosas. Y iba diciendo esa forma. Parece como los sermones que a veces nosotros hacemos a la apurada, Mario, de atrás para adelante, bueno, algo así. Aquellos que predican me entienden lo que Daniel quiso decir. Y dice, y se sentó un anciano de Elías, nuestro Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y pelo en su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y rueda. ¿Sabe qué es esto? ¿Se acuerdan que antes a los jueces se los llevaba en carros empujados? Sí. Bueno, este era un carro, pero su rueda era en llama de fuego. ¿Y qué quiere decir? Era blanca lana su pelo, que un hombre muy sabio, muy antiguo, muy viejo, sabía mucho, pero a la vez su vestidura era blanca. ¿Pero por qué? Porque era un juez leal, un juez santo, un juez real, muy justo. Sí, Entonces, a este juez las ruedas no eran común y corriente, porque los jueces del mundo salen de la tierra, pero este era un juez que vino del cielo. Sí. Pero este juez no estaba solo, Mario, Sí. estaba acompañado, Sí. y un río de fuego procedía y salía delante de él. Mire que le estaban, millares y millares le servían, millones y millones existían delante de él. El juez se sentó, ¿cuál? Este, que estuvimos leyendo, y los libros fueron abiertos. ¿Sabe qué es esto? El juicio de las naciones. ¿Y quiénes son los millares que venían delante de él?
pero había otro grupo que estaba detrás de él o al costado de él. Se sentó el anciano de días, nuestro Dios Padre, como se hacía en las ciudades antiguamente. Se sentaba el hombre mayor, el anciano de la ciudad, porque los ancianos eran los que tenían la autoridad cantante en el pueblo. Sí. Y se sentaban, y atrás de ellos estaban todos como sus hijos, todos sus consejeros. Y enfrente de ellos estaban todos a quien iban a juzgar. Y eso es exactamente el juicio de las naciones. Sí. Pero nosotros, el pueblo de Dios, acá está hablando, si uno lo lee, el pueblo de Israel. Pero si nosotros conocemos y leemos toda la Biblia, sabemos que va a estar la iglesia también. Sí, sí, claro. Facundo, pues sí, amén. No, voy escuchando, voy asimilando todo lo que están haciendo. No, también seguir porque estamos en algo muy interesante y no queremos salir, pero estamos hablando de todo esto que procedía de parte de Dios, millones de millones, y entonces vemos, como decías tú, varias cosas juntas y separadas a la vez. Sí. Corridas y separadas, porque habla el anciano de días, pero también habla del Hijo del Hombre, y ese Hijo del Hombre es nada más y nada menos que Jesucristo. Sí. Y entonces al pueblo se le da el dominio. ¿Cuándo se le da el dominio? Cuando Cristo juzga, ¿tá? Viene a juzgar a las naciones. Ya el anticristo ha sido echado, diríamos, al infierno. También lo vamos a ver más adelante, el falso profeta, porque acá está hablando del anticristo, del pueblo pequeño, pero después está relacionado el Apocalipsis con el falso profeta, y los dos van a ser lanzados. Entonces, el pueblo de Dios e Israel van a recibir el reino. Y multitudes, y le servirán a Dios, y le servirán al Señor también, día y noche. De manera entonces que esta relación con el pueblo de Israel, también con la iglesia, porque no olvidemos que la iglesia viene con Jesús en su segunda venida de gloria para establecer y morar en el reino milenial, luego del juicio de naciones. ¿Y quiénes están también ahí? Está Israel. Es Israel que Cristo vino a salvarlo cuando el anticristo quería destrozarlo, vencerlo, cortarlo, eliminarlo, hacer todo lo posible para destruir a Israel, cosa que Dios no se lo permitió. Dios vino a juzgar y a salvar. Y ese pueblo, ese remanente, ese gran remanente, ese pueblo judío, hebreo, aquel que le había negado, aquel que no lo había aceptado, que no habían creído, que no se dieron cuenta que era el real Cristo, el verdadero Jesucristo, y que aquel gran hombre, el cuerpo pequeño, aquel libre pensador, aquel hombre filósofo, el hombre militar, el hombre que tenía capacidad de dirección en cuanto al tema, los temas económicos, financieros, que se estarán dando por las grandes crisis que se están dando en este mundo, ese hombre, ellos pensaron que ese hombre era el verdadero Mesías, pero no lo fue. Porque quisieron hacer rey a Jesucristo y Jesús no quiso. Y como él no quiso, entonces pensaron, este no es el verdadero. Entonces ellos crucificaron y mataron al verdadero Jesucristo, al verdadero Mesías. Y por consiguiente entonces, ellos ya no iban a esperar al Mesías. Porque lo negaron, lo entregaron, lo mataron, crucificaron y todo eso. Entonces ellos esperaban al real Jesucristo, que no era. Ellos esperando al falso profeta, al cual sí aceptaron, al cual sí recibieron, al cual sí firmaron un acuerdo de paz, que no llegó a ser un acuerdo de paz, pues temporariamente. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron y no creyeron. Pero en este momento, luego de esa gran tribulación fuerte, de 3 años y medio de la segunda parte más fuerte, es cuando ellos se ven perseguidos, es cuando muchos mueren,
creo que si no recuerdo mal, una tercera parte de Israel. Entonces ellos se van a dar cuenta, luego la profanación del templo por el anticristo, ofreciendo un animal que es profanar, que es hacer lo contrario, que es entonces eliminar lo santo y verdadero del sacrificio y colocar un animal que es contrario a la palabra y a las costumbres que Dios había dado a su pueblo. Entonces ahí se darán cuenta y entonces persecución mediante. Y cuando parece que el tiempo se cumple, de los 7 años de lo cual habla, y vamos a hablar más adelante de Daniel, las 70 semanas de años, se van a dar cuenta que este no era el verdadero Cristo, sino el anticristo. Y ahí se arrepentirán, ahí llorarán las tribus, la familia de Israel, de Jacob y demás, y se darán cuenta que el Cristo viene en las nubes para reinar y liberar de la opresión al enemigo número 1, que es Satanás, y a la vez también el anticristo como uno de sus ministros, como también lo va a hacer el falso profeta luego. Entonces ahí el pueblo se va a dar cuenta y se va a arrepentir y mirarán y llorarán a aquel que traspasaron sin causa. Pero bueno, Dios en su misericordia le da la oportunidad, la restauración del pueblo de Israel para poder encontrarse con su Señor, Salvador y con su Mesías. Y ahí entonces podrán ellos entrar en lo que leímos recién, en esa parte del reinado de los santos, de los cuales está Israel y de los cuales también está la iglesia, que ya había participado de esa relación con su amado Jesucristo, que era allí el juicio ante el tribunal de Cristo y luego la boda del Cordero, para venir entonces a disfrutarla en ese momento donde el Señor ha de juzgar a las naciones y la iglesia de Israel ha de disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Segundo? No. Bueno, dice que el 11, yo entonces miraba a causa del sonido de grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, el anticristo estaba hablando grandes cosas, pero hablaba contra Dios, contra el pueblo de Dios. Era una guerra que tenía de palabras. Y si nosotros lo vemos hoy, tal vez sea como propaganda que hacía para desmerecer todo lo que es de Dios, todo lo que es del pueblo de Israel. Y nosotros estamos mirando hoy en día la televisión y miramos el Facebook, y ustedes ven toda la propaganda que se hace contra el pueblo de Israel. Sí. Antisemitismo. Hablaba grandes cosas contra el pueblo de Dios. Entonces, vio que ahora ya se está cumpliendo esta profecía. Y miraba hasta que mataron a la bestia. Pero yo miraba, pero ese miraba sucedió durante mucho tiempo. No fue que miraba y sucedió automáticamente. Fue como lo que vimos nosotros, que en una coma, en 2 palabras, en 2 frases, hubo 2000 años. Y yo miraba, puede ser lo que está pasando ahora, que estamos viendo cómo desmerecen a la iglesia en los pueblos musulmanes, cómo están desmereciendo al pueblo de Israel por medio del Facebook, pero también cómo están desmereciendo la doctrina de Dios por lo que estamos mirando nosotros. Y yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado de pedir a Dios que nos ayude en cuanto a esto, porque se está desmereciendo la palabra de Dios y la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y en cierta forma, la iglesia apóstata está apareciendo en el escenario para desmerecer al pueblo de Dios y a desmerecer la doctrina de Dios también. Y mientras yo miraba, dice, hasta que mataron a la bestia, hasta que sucedió que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el horno de fuego. Ahí es cuando ya matan al anticristo. Vaya a saber si fue por la guerra, porque hubieron muchas guerras en ese entonces, o vaya a saber que hubo un juicio de Dios sobre él. Bueno, todo lo que le sucede al hombre es porque es juicio de Dios, porque Dios lo permite. Y entonces dice que después no solo que es destrozado, sino que es largado al lago de fuego también, porque la vida de los inconversos no termina con la muerte, sigue en el lago de fuego.
Mientras que los hijos de Dios morimos y nos vamos al paraíso, mientras esperamos que Cristo venga a buscar su iglesia, estamos esperando ahí, y cuando Cristo levanta su iglesia, ¿qué pasa con aquellos que están esperando? El cuerpo que está en la tierra es resucitado y se van con los santos al cielo. Pero mientras tanto el espíritu está allí con el Señor Jesucristo, mientras el cuerpo está descansa en la tierra, pero el espíritu está con Cristo, ¿verdad? Así es la Biblia. Pero los inconversos mueren y están esperando su juicio para ir al lago de fuego. ¿Está? Y dice también, y había también quitado la sostra bestia su dominio, pero le ha sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Estas otras bestias son los reinos que quedaron. Los reinos que quedaron después van a quedar hasta cierto tiempo. ¿Hasta qué tiempo es? ¿Hasta qué tiempo es? Lucas. ¿Qué profetiles? Ahí está, 21-24, y dice, y caerá en la fila de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando del pueblo judío. Y Jerusalén será hollado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sí, Jerusalén será hollada de los gentiles. Esta profecía se cumplió primeramente, ustedes recordarán cuando Tito entró en el año 70 a Jerusalén y dicen que mató como 1 millón de judíos, porque el pueblo de Judía, el pueblo de Israel, se rebeló contra el Imperio Romano y el Imperio Romano destruyó el templo y mató como 1 millón de judíos, destruyó la ciudad, destruyó los muros, pero tiene otro cumplimiento en los últimos tiempos cuando el anticristo sea destruido. Entonces, una vez que termine el tiempo de los gentiles, ahí surge el pueblo de Dios. Porque desde que Babilonia conquistó Jerusalén, ¿se acuerdan? Sí. Hasta el tiempo del anticristo, es el tiempo de los gentiles. Entonces, ahora entendemos el por qué Jesucristo le decía a sus discípulos, mi reino no es de este mundo. Porque este mundo estaba gobernado por el tiempo de los gentiles. Porque el reino de Dios iba a surgir otra vez después de la segunda venida de Cristo. Y dice también la palabra de Dios allá en el 7, y miraba yo en las visiones de la noche, otra vez en las visiones de la noche. Se ve que tenía tanta cosa en la cabeza, Dios le había dado tanta revelación que no lo podía explicar. ¿Se acuerda cuando, me podés leer, Facundo, sí, claro. 2 Corintios 12:1 creo que es? ¿Me hace el favor? 2 Corintios 12:1. Creo que 12:1 parece. Sí, ahora con la revelación. Dice así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Digo? Sí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahí está, sí, está bien, gracias. Amén. ¿Saben que ese que Facundo me leyó? Es un pantallazo de la experiencia que vamos a tener en el cielo. Es un pantallazo del reino de Jesucristo. Y acá nosotros estamos viviendo en el reino de los gentiles. Porque Satanás, el diablo, gobierna la tierra y estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Y aunque aquí adentro, allá adentro, en su corazón, está el reino de Dios, porque fue implantado el reino de Dios, pero la plenitud del reino de Dios va a estar cuando Jesucristo venga e implante su reino en la tierra. Lo que vemos nosotros ahí fue la experiencia que tuvo Pablo, lo que va a ser en el futuro. Como estuvimos leyendo,
Y se miraba en visiones. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de día era Dios. Y el hijo de hombre, nuestro Señor Jesucristo, como Mario me decía. ¿Y por qué? Acá hay otra gran enseñanza, hijo de hombre. ¿Ustedes se acuerdan en el Juan 3:15 cuando está la primera promesa? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasó? Ahí en ese momento, la simiente de la mujer tenía la promesa que va a venir un hombre que va realmente a cumplir el plan que Dios tenía originalmente, porque Adán pecó y Satanás le gobernó, dominó al hombre. Y así ha sido a través de toda la historia. Por eso nosotros hoy en día somos el hombre que no es realmente regenerado, es esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Y aún así mismo, si Dios te limpia, te salva, uno siempre tiene esa lucha contra Satanás el diablo. Pero ¿qué pasa? Cuando dice el Hijo del Hombre, es la promesa cumplida de Génesis 3:15. Entonces el Señor Jesucristo es este Hijo de Hombre que viene en las nubes, pero para implantar su reino. Y termina el versículo 14. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es un reino que no solamente es para él, no solamente para Israel, no solamente es para la iglesia, sino para todos los que le sirvan. Para todos los que le sirvan. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Fernando. Sí. Apocalipsis 19. Sí. 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Aquí tenemos esa bestia, hablando del anticristo. Y luego el falso profeta. ¿Ah? De manera entonces que dice que fue apresada, a pesar también de las señales que había hecho el falso profeta, y de aquellos que recibieron la marca de la bestia. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? Y los demás muertos que murieron cuando Cristo vino en su segunda venida de gloria, lo hizo, dice, con la espada que salía de su boca, que en sí era el poder y la misma palabra de Dios, de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Quién venía a caballo? Jesucristo. El Rey Jesucristo venía entonces en el versículo número 11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y sigue hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice acá que esa bestia fue apresada, el falso profeta también, y luego fueron lanzados en el lago de fuego. Eso es el cumplimiento cuando Jesucristo viene a instaurar su reino milenial. Juzga a las naciones y por ende también conquista, vence al anticristo y luego al falso profeta, le quita el poder y la autoridad, y entonces ejerce su señorío, trayendo entonces allí el juicio de las naciones
y despojando la autoridad del anticristo y del falso profeta, los echa en el lago de fuego. Cumplimiento de esa palabra que el Señor Jesucristo, el fiel, el justo y verdadero, con sus santos ángeles, con la iglesia ya viniendo para poder entonces establecer ese reino milenial que comienza inmediatamente después del juicio de las naciones. Y se cumple la palabra de Dios. Y por hoy terminamos aquí. Así que, estimada audiencia, Dios les ayude y a nosotros también, para poder ir entendiendo, poder ir masticando, ¿sí?, todo esto relacionado a acontecimientos futuros, de manera entonces de poder ir entendiendo un poco más, teniendo un poco más de claridad de estas profecías que están relacionadas a estos últimos tiempos que nos ha de tocar vivir. ¿Sabrá Dios si lo volveremos a ver o si lo llegaremos a ver? ¿O vendrá el Señor a buscar a su iglesia, a llevarnos delante de su presencia? Y estas cosas seguirán cumpliéndose, porque mientras la iglesia está en los cielos, mientras la iglesia está con Jesús, estos 7 años que le corresponde a juicio de Israel y estos acontecimientos del anticristo y del falso profeta seguirán dándose hasta el cumplimiento de la palabra de Dios, que traerá justicia, traerá juicio y traerá salvación por Israel. Sin más, estimada audiencia, Dios le bendiga muy ricamente. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, por orar por nosotros, como así nosotros también, y agradecerles a aquellos que se han conectado con nosotros, a aquellos que le harán durante estos días, en su tiempo que les es posible. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Facundo. Es muy importante, hermanos, el que puedan atesorar estas enseñanzas, que para algunos es la primera vez que estamos escuchando un estudio de esta magnitud, el cual arranca desde el capítulo 1 de Daniel y hace todo Daniel y todo Apocalipsis. Es una bendición tremenda la oportunidad que el Señor nos está dando, y que el Señor nos ayude a entender cada una de estas profecías. Es una gran bendición, y que puedan compartirlo también para que más personas también puedan escuchar estas enseñanzas que el Señor nos está trayendo. Tenemos mensajes allí, está Julio Borba con nosotros, gracias, está madre, Gerardo Terra, Daniel Calero y familia, Alcaraz Andrea, Mabel Berni, Burgo Mirta también, Mirta Burgo, tenemos a Víctor Pérez, Ramón Walter Vera también con nosotros. Desde Brasil, Dios te bendiga. Ahí está. Tenemos ahora sí los que nos escribieron, estas personas le dieron me gusta, estaban allí con nosotros. Angie Vanega, bendiciones, saludos hermanos. Gracias, de Angie Graciela, gracias. Dios los bendiga. Ramón Walter Vera, Ledesma, bendiciones nos pone allí. Obdulio Almada, bendiciones, de Obdulio y Norma, muchas gracias, Dios los bendiga. Gerardo Terra con nosotros también, el infaltable Gerardo. Sí. Bendiciones hermanos, el Señor les dé sabiduría a cada estudio. Amén, Dios te bendiga mucho. Apóstoles Roberto y Mirta también con nosotros allí conectados. Bendiciones nos estaban poniendo. Gracias, hermanos. Apóstoles. Dios les bendiga. Mabel Berni también con nosotros. Bendiciones hermanos. Marcelo Figueredo, bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias. Lilia Castro con nosotros, bendiciones queridos hermanos. Un abrazo. Giselle Cardoso, bendiciones nos pone. Gracias. Alcaraz Andrea, bendiciones hermanos. Saludos desde la distancia. Amén. Por ahí los saludos de nuestros hermanos que se están conectando en este momento. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. A todos.